Vamos a la palabra del Señor en el día de hoy. Por favor, para ello les pido que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Segunda de Corintios 11:4 nos dice la palabra del Señor. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo les estaba hablando con la verdad a los corintios. Versículo 20, pues toleráis, vuelve y repite, fíjense, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, dice el apóstol Pablo, a esos toleráis. Es lamentable. Y de hecho, la semana pasada el título de la predicación es el peligro de escuchar al falso maestro. Y el título para esta semana es la necedad de tolerar al falso maestro. La semana pasada era el peligro de escucharlo. Y esta semana vamos un poquito más allá. Porque esta semana el pasaje que vamos a expandir nos está diciendo, cuidado con tolerar, es decir, cuidado con aceptar, cuidado con darle la bienvenida a la iglesia a los falsos maestros. Amados, sí tenemos que tener supremo cuidado. Yo no puedo enfatizar esta advertencia de una manera más fuerte. Quizás pueda gritar, pero no va a entrar en sus corazones. Quizás pueda dramatizar la importancia, pero no los va a cambiar. Mi deseo, mi anhelo, mi gozo cumplido sería que el Señor derramara su gracia, la gracia de Dios, en vuestros corazones y ustedes pudiesen entender el grave peligro, semana pasada, no solamente de escuchar a los falsos maestros y esta semana, sino de aceptarlos, de tolerarlos, de hacerse el de la vista ciega, de hacerse el de oídos sordos con alguien que dentro del local de la iglesia está predicando las mentiras, está predicando algo que no es verdad. No podemos tolerar a quien vitupera el nombre de Cristo. No podemos tolerar a quien habla de la Biblia, pero no predica de la verdad de la Biblia. No lo podemos tolerar. ¿Por qué pues, amados hermanos, existen personas que en aras del amor y de la unidad toleran al falso maestro dentro de sus iglesias? ¿Por qué? Nos hacemos la pregunta. Ustedes quizás pueden tener una leve sensación. Nuestro pastor es un poco duro al respecto de los falsos maestros, pero yo les pido que se pongan un poquito en mi lugar. Yo les pido que se pongan mis zapatos, como dice un adagio inglés. ¿No advertirían ustedes a la congregación de los falsos maestros quienes están yendo al infierno y están así llevando muchos consigo al infierno? ¿No advertirían ustedes a la congregación del peligro que representan las personas que están predicando algo que es opuesto a la verdad? ¿No dice la palabra separados de aquel hermano, de aquella persona que llamándose hermano anda desordenadamente? ¿No le advertirían ustedes o no le advierten ustedes a sus hijos que tengan cuidado con quienes se juntan? ¿O acaso te agradaría que tu hijo te dijera, papá, mi mejor amigo es un ladrón, mi mejor amigo es un violador? ¿Te agradaría eso? ¿Estarías contento si tu hija te dijese, papá, tengo una amiga hermosa que me ayuda, que está conmigo, que es mi compañía, pero esta señora está robando, está estafando? ¿Eso te agradaría? A ninguno de ustedes, yo creo. De la misma manera, es mi deber no solamente enseñarles, sino recalcarles cuán importante es la verdad, cuán céntrico es el papel de la verdad dentro de una iglesia. A una iglesia no vinimos a cogernos de las manos ni a movernos como olas de un lugar para otros.
A una iglesia no vinimos a saltar como cabras. A una iglesia no vinimos a reírnos a las carcajadas. Venimos a ser instruidos en la verdad. Venimos a servirle al Señor. Y últimamente es el Señor quien nos ministra, quien habla a nuestros corazones. Amados, la verdad. Quite la verdad de una iglesia y no es iglesia. No lo puede ser. ¿No es importante entonces la verdad? ¿No es importante entonces que tengamos sumo cuidado con aquellos que parecen estar hablando la verdad, pero que no están enseñando la verdad? La semana pasada lo veíamos. El lunes se disfrazan de piedad, el martes se disfrazan de paciencia, y así sucesivamente, y llegan el domingo y los lobos se disfrazan con piel de oveja y se suben a un púlpito a dizque enseñar la verdad. Pero esa es la verdad de ellos, la verdad que quiere enseñorearse de los demás, la verdad que quiere quitarles el sustento a los demás, una verdad que no es la verdad de la palabra. ¿No es mi deber entonces no solamente enseñarles, sino adiestrarles a que ustedes identifiquen los falsos maestros? Claro que sí, pero también es mi deber advertirles: no podemos tolerar al falso maestro. No, es que yo tengo amor cristiano y yo lo amo. No podemos tolerar al falso maestro. Pablo le dice a los Corintios, versículo 4, fíjense ustedes: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, este versículo ya lo estudiamos, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis oído, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Si lo vuelve y lo repite como si fuese poco importante, lo repite en el versículo 20. Pues toleráis vosotros, Corintios, estáis tolerando, estáis aceptando. Versículo 20, si alguno, es lamentable, miren, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da de bofetadas, ¿a ese quién? Bienvenido. Enséñanos, háblanos. Ven aquí. A ese estaban tolerando los corintios. Podemos hablar quizás de un poquito, y lo digo con supremo cuidado, no vayan a descontextualizar la palabra, un poquito de masoquismo. Vengan falsos maestros, róbenos como a ustedes les dé la gana, hagan de nosotros lo que ustedes quieran, porque nosotros los toleramos, porque nosotros los aceptamos. Amados, es un grave peligro tolerar a quien no predica la verdad. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, algunos en Corintios tenían a los falsos maestros en gran estima. Los estaban, esclavizando con la ley ceremonial. Pablo había predicado el evangelio y ahora llegaron estos falsos maestros a decirles: no, Cristo está bien, pero no es suficiente. ¿Ven? Ustedes tienen que regresar a los rudimentos, a las prácticas de la ley ceremonial. Ustedes tienen que regresar a eso, lo tienen que hacer, porque si no sería un Cristo incompleto. Entonces los esclavizaban de eso. Cristo trajo libertad, cumplió en sí mismo la ley ceremonial, cumplió la ley moral y nos hizo libres de la ley ceremonial, de la ley civil. Pero los falsos maestros querían volver a ejercer potestad sobre el pueblo y les estaban inculcando la ley ceremonial. Por eso dicen, los estaban esclavizando, los devoraban, les robaban su sustento. Y esto tiene sentido ya para nosotros, porque vemos cómo el apóstol Pablo una y otra vez dice: no voy a tomar de lo vuestro. ¿Se acuerdan la semana pasada? No voy a tomar de lo vuestro. Por la verdad de Dios, que no tomaré de lo vuestro. No voy a dar pie para que ninguno me asocie con los que sí los están robando. Estos falsos maestros estaban robando. Plenamente ladrones a la luz del día, los estaban estafando a todos. ¿Y cuál era la respuesta de los corintios? Entren, sigan, vengan, síganos enseñando. Los estaban tolerando, los estaban escuchando y ahora los habían aceptado. ¡Qué gran necedad! ¡Qué gran necedad es que una iglesia tolere y acepte a quienes no predican la verdad!
¿A cuántos de esos conocemos nosotros, amigos? ¡Qué gran necedad! Versículo 4. Regresemos al versículo 4. Al versículo 20, discúlpeme. Y se estaban enalteciendo, los dominaban, se enseñoreaban de ellos. Amigos, y les hago una pregunta para que se la respondan en su interior brevemente. ¿Acaso no era esa la manera de proceder de los falsos maestros de las iglesias donde veníamos? Muchos de nosotros, quizás no todos, se enseñoreaban de las personas. Era el pastor quien estaba por encima de las personas. Era el pastor el que parecía alguien diferente a un ser humano. Era el pastor a quien se le rendía pleitesía. Era el pastor que tenía la última palabra y no la Biblia. Y fuera de todo los estaban aceptando, los estaban tolerando. ¿Qué tipo de iglesia es la que tolera a un falso maestro? Yo les pregunto. ¿Qué tipo de iglesia es la que permite que dentro de su recinto se levante un lobo con piel de oveja a predicar algo que no es verdad? Yo les hago la pregunta, ¿qué tipo de iglesia es esa? Amados, una iglesia de Cristo debe estar unida en pos de la verdad. Y a una iglesia de Cristo la une la verdad. Y una iglesia de Cristo necesita la verdad. Por eso, cuando usted quita la verdad de una iglesia de Cristo, no hay más iglesia, amados. Tenemos un club social. Tenemos una reunión de personas que escuchan el nombre del Señor aquí y allá, pero no nos une la verdad. La verdad es indispensable en la iglesia, esencial en la iglesia. La verdad lo ha salvado a usted, la verdad lo ha hecho libre a usted. Y usted ahora que es cristiano, ¿le va a dar la espalda a la verdad? ¿Cómo es eso posible, mi amigo? Si usted ha sido salvo por la verdad, ¿cómo ahora va a decir al falso maestro que está predicando mentiras, bienvenido? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo lo va a tolerar? Podemos tener simpatía, podemos ser caritativos con alguien que dice la mentira, claro, pero darle la bienvenida, pero aceptarlo como maestro, pero tenerlo en un lugar de eminencia cuando está destruyendo el pueblo de Cristo con sus mentiras, jamás debemos hacerlo. Estas tres son características típicas del falso maestro: esclavizar, devorar y enaltecer. Esclavizar. ¿Cómo esclavizan hoy en día a las personas? Vean, yo les comento. Usted puede perder la salvación. ¿Cómo? Eso pone a las personas a temblar. Eso le da miedo a las personas. Las personas se ven ya dentro de esa iglesia por secula seculorum. ¿Por qué? Porque van a perder su salvación. Les dice, si usted se va a perder la salvación. Típico de una secta, si usted sale de aquí, no puede ser salvo. Es decir, la verdad solamente está en ellos. Así esclavizan a las personas. Y desafortunadamente hay muchas iglesias que se profesan ser cristianas y esclavizan a las personas. Dicen, no, usted no se puede ir de la iglesia. No, usted se tiene que someter al ungido. Se tiene que someter al ungido. No, nosotros en una iglesia cristiana nos sometemos a Cristo. Si obedecemos el consejo del pastor, si es bíblico, pero nos sometemos a Cristo. Nosotros no debemos en ningún momento poner a un hombre, a un pastor por encima de Cristo. No lo debemos hacer. Porque es que el hombre no nos ha salvado es Cristo. Porque es que el hombre no ha subido a la cruz, no ha ganado los méritos, no ha vivido perfectamente. Cristo lo ha hecho. A Él debemos fidelidad. A Él nos debemos someter, a Él debemos obedecer. Entonces, cuando hay una iglesia que esclaviza a las personas diciéndole, sométete al apóstol, sométete al ungido, vemos que es una falsa iglesia. Vemos que es una iglesia donde se practica no la verdad, sino donde se promueve la mentira. ¿Perdón?
¿Cómo voy a decir yo, sométase al ungido? Cuando yo no soy ningún ungido, ni ningún pastor es ningún ungido. Nosotros no tenemos una unción especial, amigos. El pastor no tiene una unción que lo hace más espiritual o más poderoso que alguno de ustedes. Se los he enseñado una y otra vez. No la tiene. Tengo un puesto diferente al que tiene usted. Eso es todo. Puede que el Señor le dé gracia para estudiar, puede que el Señor le dé ciertas habilidades para predicar la palabra, puede que el Señor le dé ciertos dones para otras cosas, le dé sabiduría y le dé muchas cosas, puede que sí, pero no me hace un ser humano diferente al que es usted. No puede haber iglesia donde haya un superpastor, donde se le tienda la carpeta roja, la alfombra roja para que él pase. Escuché el otro día en esta ciudad de alguien que llamó al pastor, le dijo pastor, y él dijo, no me llames pastor, llámame apóstol. Escuché de eso. ¿Qué es eso? ¿En qué iglesia de Cristo se pueden tolerar estas cosas, amigos? ¿Pero qué? Cada domingo que se para a predicar, toleran sus mentiras. Las creen. Es lamentable, hermanos. Lamentable el estado de muchas iglesias en la actualidad por no haber estado firmes en la verdad. Empezaron, escuchando la mentira, luego continuaron tolerando la mentira y terminaron aceptando la mentira como verdad. ¡Qué lamentable! Quiere el Señor protegernos, hermanos. Estas personas devoran. Ustedes tienen que dar diezmos, tienen que dar ofrendas. Y fuera de eso, estos ladrones no se conforman con eso, sino que piden primicias. Y adivinen para quién son las primicias. Para el pastorcito mentiroso. Para él son las primicias. ¿Dónde en el Nuevo Testamento usted encuentra cuestiones como diezmos y como primicias? No se tome la molestia, se lo voy a decir y usted lo puede corroborar en casa. No hay vestigios de diezmos porque los diezmos no eran dinero. Para comenzar, y me puedo quedar toda la mañana hablando de diezmos y de primicias, las primicias no aplican. Amados, ¿cómo es posible que estos falsos maestros estén robándole? Eso no se llama pecar por ignorancia. Eso se llama robar de frente y a plena luz del día. Pero en sus iglesias, ¿qué hacen? Claro que sí, tú eres el ungido, tú eres nuestro amado pastor. Los están robando de frente y ellos bien lo toleran, les gusta. Qué triste, hermanos. Qué triste la condición de muchas iglesias que profesan la fe en Cristo. La tercera característica de estos falsos hombres es, se enaltecen. Obviamente, miren sus estilos pomposos, miren sus trajes, miren sus carros, miren dónde viven, miren la diferencia abismal que hay entre su estilo de vida y el estilo de vida del promedio de la iglesia. Yo soy, dicen ellos, el ungido. Yo soy, dicen ellos, el teólogo. Yo soy, dicen ellos, el que tiene el llamado. Estos yo soy, solamente tienen como objetivo levantar esa persona y humillarlos a ustedes. ¿Qué tal donde yo les dijera, yo tengo estas credenciales y he terminado estos estudios y soy certificado en esto y en lo otro? ¿De qué sirve, mis amados, ser el maestro de maestros cuando primero no estoy hablando la verdad, cuando segundo estoy robando al pueblo del Señor y me estoy enseñoreando de vosotros, dándoos de bofetadas, haciéndoos sentir menor? Me contaba no hace mucho tiempo, precisamente hace 2 o 3 semanas, alguna persona que en esta iglesia, que queda ubicado en el barrio Cuba, obviamente hasta ahí llego, no voy a dar más pistas, que en esta iglesia se acercó una persona y dijo, pastor, necesito un consejo. Créame que estas fueron las palabras de ese supuesto
hombre que se hace llamar pastor. Le dijo: no aprovechaste cuando yo estaba menos ocupado, no aprovechaste cuando yo los estaba pastoreando a ustedes. Hablen con el líder de la célula, él se encarga de todo eso. ¿Qué es esto, mis amados? Ya es muy importante el pastor, ya no atiende las ovejas el pastor. Se enseñorean y lo más triste de todos es que aún le continúan tolerando que sea el pastor de esta iglesia. El pueblo tiene miedo. ¿Por qué? Porque los tienen reprimidos. Les dicen: si usted se levanta, es un rebelde. Si usted se va, pierde la salvación. El pueblo ha aceptado más la mentira y quienes la promueven que a la verdad y a Cristo. Y es una tragedia, amados. Es una total tragedia. Versículo 20: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, a ese toleráis. ¿Cómo puede suceder que los mismos oprimidos toleren a sus opresores? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, ya les decían, tienen miedo de perder la salvación. Amados, a estas personas no se les enseña en verdad quién es Cristo y qué fue lo que Cristo logró en el Calvario. Ignoran por completo la obra de Cristo. Ignoran por completo el alcance de la obra de Cristo. Entonces, claro, como ignoran estas cosas, tienen miedo de que van a perder la salvación. Escuché no hace mucho una persona decir: si yo me voy de esta iglesia, mejor me voy para el mundo. ¿Qué es esto? Amados hermanos, esto es lamentable. Es lamentable, mis amados hermanos, porque como una persona que ha sido rescatada del mundo va a regresar al mundo de manera voluntaria, o peor aún, va a permanecer en una iglesia donde no se esté hablando la verdad. Es lamentable, mis amados. Tienen miedo de que Dios los maldiga. ¿Ustedes no los maldijeron cuando estaban en esas iglesias? Claro, a mí me maldijeron. A muchos de nosotros nos han maldito, nos han dado la maldición. ¿Quieren que les diga algo? Y quienes profesan la fe en Cristo y tienen miedo de irse de una iglesia donde se habla la mentira, lo hacen porque también ignoran algo muy sencillo. Dios, escuchen, no maldice a sus hijos, los reprende, los disciplina. No los maldice, porque no pueden entender estas personas esta verdad tan básica. Tienen miedo de cuestionar las enseñanzas. Pero, amados, todo lo debemos escudriñar. Todo lo debemos pasar por el colador de la palabra. Pero el otro gran problema, y no lo vamos a discutir en el día de hoy, es que a estas personas no les gusta leer la Biblia. Les gusta que les den la profecía, les gusta que les digan lo que va a pasar, pero no les gusta venir a la fuente de toda verdad, que es la palabra del Señor. No quieren, no les gusta, les da pereza. Entonces, todo lo que diga un patán desde un púlpito, se lo tragan entero. Y tenemos a un pueblo ignorante de la verdad del Señor. Por lo tanto, tenemos a un pueblo que desconoce la gracia del Señor, la bondad del Señor, el amor de Dios en Cristo, y mantienen temerosos porque creen que lo que los está salvando o que lo que los va a salvar es su fidelidad a la iglesia, al pastorcito, a los diezmos, a las ofrendas y a todo lo demás. ¿Ven? Por no leer la palabra de verdad. Versículo 20, lo leemos una vez más. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Estos allí en Corinto permitían que los falsos maestros se enseñoreasen de ellos y los abofeteasen. Y esto sucede, mis amados, en las iglesias donde los pastores están por encima de las ovejas. Amados, pero yo les quiero llevar a un punto. El punto es el siguiente. Al finalizar este servicio, al finalizar esta predicación, debe quedar muy claro para usted
que la verdad es esencial. Espero yo, debe quedar muy claro para usted que con la verdad no se negocia. Debe quedar muy claro para usted que la verdad es la que une una iglesia. Debe quedar claro para usted que si la verdad no se predica en una iglesia, entonces es mejor comenzar a orar para salir de esa iglesia. Pero la pregunta que yo le quiero hacer a usted es, ¿sabe usted qué es tolerar? Ya pasamos a la aplicación práctica. ¿Sabe usted qué es tolerar a un falso maestro? Es una buena pregunta. ¿Sabe usted qué es tolerar a un falso maestro? Bueno, tolerar al falso maestro es temer al hombre más que a Dios y a sus enseñanzas más que a las de la Biblia. Eso es tolerar al falso maestro. Una persona tolera a un falso maestro cuando le sirve a él más de lo que le obedece a Cristo. Una persona tolera, acepta, acoge, da la bienvenida, trabaja con un falso maestro. Amados, cuando las enseñanzas de este hombre, su agenda personal, significa más que la verdad de la palabra de Dios. Eso es tolerar a un falso maestro. Quien tolera a un falso maestro, una advertencia para todos ustedes, quien tolera a un falso maestro se convierte en promotor de sus mentiras y en cómplice de sus obras. Y usted lo debe entender bien, amado. Si hay alguno de los amigos que nos escucha por el internet o si alguno de personas que ustedes conozcan, si estas personas están tolerando a un falso maestro, estas personas, ¿qué están haciendo? Piensen por un segundo. Estas personas están avalando las mentiras que ellos están enseñando. Están diciendo, yo me voy a hacer el de oídos sordos, no voy a ver. ¿Por qué? Porque quiero que la iglesia permanezca unida. Mentiras. Tienen al hombre por encima de Dios y las predicaciones y la enseñanza de este hombre por encima de la verdad. Amados, ¿no es eso muy degradante? Pero yo les insisto y sigo presionando en el amor del Señor para que este punto quede claro. Tolerar al falso maestro es unirse con él. Es decirle, no ha pasado nada. Es decirle, aquí todo está bien, aquí todo marcha bien. ¿Con qué? Con el objetivo. Con el objetivo de dañar la iglesia. Con el objetivo de estafar la iglesia y con el objetivo de prostituir la iglesia. Cuando alguien tolera, acepta las enseñanzas de alguien que no predica la verdad de Cristo, esa persona está dañando la iglesia de Cristo. Cuando usted se junta, trabaja con un pastor que esté robando a las ovejas, pidiéndoles ofrendas y diezmos y primicias y todo lo demás, usted se está haciendo copartícipe, está avalando su presencia en la iglesia, está avalando que lo que está haciendo este hombre es correcto. Claro que sí. Tolerar el falso maestro, amado, permitir que este falso maestro enseñe en la iglesia es permitir que se propague la mentira y es privar a la iglesia de que se beneficie con la verdad. ¿No les he dicho ya mucho acerca de los falsos maestros entonces? Debemos estar preparados con amor, con mansedumbre, siempre amor y mansedumbre, pero con firmeza, porque no podemos tolerar ni la falsa enseñanza ni quien la predica. No lo podemos hacer. Es que es muy buen amigo. No lo podemos hacer. Tú quieres ser el que es amigo del mundo. Santiago 4:4, ¿qué? Se constituye en enemigo de Dios. ¿A quién prefieres tú? ¿Quién prefieres tener de amigo? ¿Al amigo que está predicando las mentiras o a Cristo que es verdad? Bueno, entonces, no toleréis al falso maestro. No toleréis al falso pastor. No tengáis nada que ver con él o con ella. Nada. Tenemos 3 casos entonces de las personas que están bajo la influencia de las falsas enseñanzas, bajo la influencia de los falsos pastores y maestros. Tenemos 3
tipos particular. Existen aquellos quienes saben que su pastor es un falso maestro. Existen aquellos que apenas se están dando cuenta de que su pastor es un falso maestro, y existen aquellos que aún no se han dado cuenta de que su pastor es un falso maestro. Solamente hay 3 categorías: quienes saben que se están enseñando las mentiras, quienes saben que el hombre se está adueñando, enseñoreando de las almas, quienes saben que el hombre está atracando a plena luz del día a la iglesia. Eso es uno. El segundo grupo es apenas aquellos quienes se están apenas dando cuenta, quienes están por la gracia del Señor siendo avivados. Y les digo, hombre, no estoy profetizando nada, pero estoy plenamente convencido, y por eso la iglesia debe estar preparada para aceptar, para recibir con gozo la cantidad de personas que potencialmente, si el Señor nos permite, comenzarán a venir. No importa si es graneado, no importa si es en cantidad, pero mis amados hermanos, es evidente que el inconformismo en genuinos creyentes ya se comienza a manifestar. Y damos gracias al Señor por eso. Damos gracias al Señor porque muchas personas en muchas iglesias se están dando cuenta de que los están robando, de que los están utilizando, de que se están adueñando de ellos. Damos gracias, oremos, intercedamos por esas personas, mis amados. Entonces existen básicamente 3 personas. Quienes saben que su pastor está hablando mentiras. Segundo, quien apenas se están dando cuenta de que su pastor está hablando mentiras. Y tercero, lamentablemente, quienes aún no se han dado cuenta de que su pastor es un mentiroso, es un engañador o es un ladrón. Entonces, existen esas 3 personas. Vamos a analizar un poquito en detalle hasta donde el tiempo nos lo permita. Muchas personas profesan, grupo número 1, muchas personas profesan la fe en Cristo, pero aceptan voluntariamente servir en iglesias lideradas por estos falsos maestros. Miremos esta serie de razonamientos entonces. Una característica principal de las iglesias donde hay falsos maestros es la exaltación del hombre por encima de Cristo. Yo les hago esta pregunta: ¿a quién debe ser fiel tal persona? ¿Al hombre porque lo ama, porque es su amigo? ¿O a Cristo, quien es el que lo ha salvado? Estas personas saben que su pastor enseña cosas contrarias a la verdad y las aceptan. Son personas que no aman la verdad, son personas que no aman a quien inspira esa verdad, es decir, a Cristo mismo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El que no ame al Señor sea maldito, sea anatema. ¿Ven ustedes el razonamiento? Pastor, ¿usted cómo llegó allí? Bueno, muy sencillo. Si alguien se para en un púlpito a enseñar la mentira y hay un genuino creyente en medio de la congregación que acepta, que sabe que el hombre está predicando mentiras, pero lo acepta como líder de la iglesia, como ejemplo de la iglesia, acepta a esta persona y lo acepta con todas sus mentiras, esta persona no ama a Cristo. Esta persona no ama la verdad que este hombre está vituperando. Y al no amar la verdad, por implicación directa, tampoco está amando a quien inspiró la verdad, que es Cristo mismo. Entonces, quien se para en un púlpito a hablar mentiras es una persona que no ama a Cristo, el tal sea anatema. Y quienes en la iglesia sepan eso y aún se queden ahí y aún lo acepten como el maestro de maestros, como el pastor, como el ungido, como el apóstol y como todo lo demás, esa persona está en un serio pecado. Grave pecado está la persona que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, hombre, le es pecado. Grave pecado, gravísimo pecado, mis amados. Maldito entonces no solamente es quien
quien es fiel a aquel que vitupera el nombre de Cristo, sino que también maldito es aquel quien no predica la verdad. ¿Dónde dice eso, pastor? Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. ¿Ven la seriedad del asunto? La seriedad del asunto no es el afán y el celo de vuestro pastor de preveniros de los falsos maestros. La seriedad del asunto no es mi perspectiva. La Biblia nos está diciendo: quien acepta el error adrede no ama a Cristo, es maldito. Y quien predica del error adrede no ama a Cristo, es maldito. No es mi posición la que yo les estoy explicando. Es la posición de la palabra del Señor. Continuemos dentro de esa categoría. Esto sí es lamentable y no puedo dar muchos detalles porque no es prudente. Conozco yo a personas que han sido sobornadas por el falso maestro para que se queden en las iglesias. La conozco. Personalmente conozco a uno. Personas a quien yo les he preguntado: venga, pero usted sabe que esa persona no está hablando la verdad. Y esa persona, ese líder de esa iglesia, me ha mirado a los ojos y me ha dicho: sí, sé que él no está hablando la verdad, pero fíjese usted, él me ha dado esto y esto, y ahora yo qué hago. Es un ejemplo real. Pero no levanten sus ceños, no levanten sus cejas, porque si bien yo conozco ese caso, también sé que ese caso no es aislado. A mí me ha pasado, a otros hermanos le ha pasado, que cuando se levantan por la gracia del Señor para desafiar al falso maestro, vienen las prebendas y vienen las cosas: no te vayas, te voy a dar esto, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Es una realidad. Tratan de sobornar a las personas, o con puestos o con dinero. O sea, no es un caso aislado, es un caso real y es lamentable. Vamos a ver el segundo grupo de personas. El segundo grupo de personas son aquellas que apenas, damos gracias al Señor, que apenas comienzan a darse cuenta que su pastor no está predicando una sana doctrina. Estas personas deben recordar que la iglesia no salva. Estas personas deben recordar que Dios es insobornable, que Dios no da porque usted le da, Dios da porque a Él le pertenece absolutamente todo en los cielos y en la tierra. Si usted no da y a Dios le place darle, amén, así le plació a nuestro Dios. Si usted da y a Dios no le place darle, amén, así le plació al Señor. Pero Dios no es un hombre que reacciona de la siguiente manera: usted me ha dado todo eso, ahora yo le voy a dar 10 veces más. No, así no es el Señor. Desconocen el carácter del Señor, desconocen los atributos del Señor, desconocen que Dios es incorruptible. Están acostumbrados en este mundo a transar por debajo de cuerdas, a arreglar, a mover la palanca, pero como no conocen a Dios, entonces se equivocan con Dios, enseñando a un Dios que recibe prebendas para devolver favores. No. Dice la palabra del Señor, Dios es incorruptible. Entonces, amados hermanos, debemos recordarle a estas personas que la Biblia tiene la última palabra y no la tiene el pastor. Debemos recordarle a estas personas que la verdad debe prevalecer sobre la amistad. Debemos recordarles, amados hermanos, de que están en la obligación de orar para salir de esas iglesias. Y no me importa si me tachan de lo que quieran tacharme, pero cuando una persona comienza a ser pringada por el Señor en lo que respecta a la validez y a la veracidad de la predicación, esa persona tiene una labor muy importante que hacer, y es orar constantemente para poder que el Señor le muestre una iglesia que sea la antítesis de aquella otra.
No una similar, no una parecida, van de Guatemala a Guatepeor, no. Tiene que ser la antítesis, es decir, porque en esta iglesia se predicaba la mentira, entonces deben buscar una iglesia donde se predique la verdad, donde se exalte a Cristo, amados. No es la iglesia que nos quede más cerca de casa, no es la iglesia donde nos quede más fácil ir, no es la iglesia que nos parece el grupo de alabanza muy hermosa, no, es la iglesia bíblica, es el lugar donde se predique la verdad, mis amados. Debemos recordarle a estas personas esto. Pero quizás, amados, hay algunas personas de estas que piensan de la siguiente manera: no, yo me voy a quedar aquí porque quiero reformar la iglesia. Voy a ser irónico, ja, 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 no ha existido eso. Una cosa podrida no se puede regenerar. Lo único podrido que se puede regenerar es el corazón. Y adivinen quién hace eso, solamente lo hace el Señor. Amados, sal de ahí, dice la palabra del Señor. No tengáis nada que ver con eso, dice la palabra del Señor. ¿Usted cree que usted va a convencer al falso maestro? Después de que el falso maestro está robando semana tras semana, ¿usted cree que sus palabras lo van a convencer? No, ore más bien por él, clame por él, interceda por él, porque si Dios no lo convence, usted no lo va a poder hacer. Recuerden este principio. No se les olvide, mis amigos, lo putrefacto, lo impuro, lo mundano corrompe lo santo, pero la santidad del santo no puede influenciar al mundano, solamente la gracia de Dios. Sepárese de ese lugar, interceda, claro que sí, no lo olvide en sus oraciones, pero váyase de ese lugar, dice la palabra del Señor. No lo piense más. Tercero, nos movemos hacia el final. Existen otros que no se han dado cuenta aún, y de eso ya hemos hablado la semana pasada y antepasada. Ore por ellos, hable con ellos, tenga paciencia con ellos. Fíjense ustedes el llamado, fíjense ustedes la enseñanza que les doy. Con los que dicen, con aquellos que dicen: no, el pastor no está diciendo mentiras, el pastor está hablando verdad. Con ellos tenga más compasión, tenga más cuidado, tenga más cariño, tenga más tacto que con aquellos que saben que se están predicando las mentiras, pero que están allí aún por uno u otro motivo. O sea, sea más compasivo con quienes, digámoslo así, están convencidos de que están escuchando la verdad, que con quienes saben que no se está predicando la verdad, pero que permanecen ahí en este lugar en aras de cualquier otra cosa diferente. Sean compasivos, mis amados hermanos, ganen estas almas para Cristo. Hermanos, si nos llaman intolerantes, que nos llamen intolerantes. Si ser intolerante es no aceptar el error, entonces que nos llamen intolerantes. Yo no tengo problema en eso. ¿Nos llaman separatistas? Si separatistas es apartarnos de aquel que persiste en el error, que nos llamen separatistas. Pero que jamás, ni a usted, mi amigo, ni a esta iglesia, jamás nos llamen personas que toleran la mentira. Personas que aman al hombre más que a Cristo. No toleremos ni la mentira, ni los falsos maestros. No toleremos lo que hacen, porque si lo hacemos, estamos avalando su agenda escondida, que solamente tiene como objetivo beneficiarse él primero. Amados, ¿a quién le debemos nuestras vidas, amados? ¿No se las debemos a Cristo? Amados, ¿cómo vinimos nosotros a los pies de la cruz de Cristo a clamar perdón? ¿No ha sido gracias a su gracia? ¿No ha sido gracias a que Él nos ha mostrado la verdad acerca de nosotros en la palabra? ¿Cómo pues vamos a traicionar esa verdad? ¿Cómo pues vamos a tener comunión con alguien que está menoscabando esa verdad? No dice la palabra del Señor, versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas.
Por eso le llamamos a esta predicación la necedad de tolerar al falso maestro. Es una gran necedad. Y ustedes, yo le pido al Señor, ustedes tienen una labor que hacer. Ustedes deben ir a la palabra, día a día. Ustedes deben corroborar que las enseñanzas vayan de acuerdo a la palabra, día a día. Y ustedes deben estar firmes para que en amor y mansedumbre reclamen de su pastor, reclamen del cuerpo de ancianos y de diáconos cuando en su iglesia no se esté predicando la palabra. No confunda una predicación que no le guste con una mentira. No la confunda. Pero cuando en su iglesia se predique la verdad, cuando en su iglesia se defienda la verdad, cuando en su iglesia se haga la clara separación entre verdad y mentira, si eso sucede en su iglesia, amados, entonces dele gracias al Señor. Yo le ruego, yo no le pido ningún favor a cambio, solamente pido su oración para que siempre en este lugar la verdad prevalezca para la gloria de Cristo y para el beneficio de su pueblo. Amén.